Roberto García, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, acá estaba saludando, dando la bienvenida a todos, aunque uno sabe que en avión no va a viajar por mucho tiempo, con la curiosidad quizá de las últimas 2 o 3 horas, de que por primera vez dentro del gobierno, de la administración nacional, se produjo una disidencia, y una disidencia de tipo sanitario, entre el Alberto Fernández, que hace menos de una semana respaldaba esas medidas draconianas realizadas por Horacio Rodríguez Larreta para que no asomaran la nariz de sus casas o departamentos los grupos de mayor riesgo, al Alberto Fernández que ayer dijo, bueno, tenemos la posibilidad de que, como la gente en realidad no lo dijo esto, pero como es difícil que la gente se contagie por el aire, vamos a dar la alternativa de que salgan a caminar, aunque sea 1 hora, recorran una determinada cantidad de metros, etc. Y el cambio ahora novedoso de que por lo menos 4 de los principales gobernadores de la Argentina, que son Córdoba fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, y Santa Fe, han dicho no, nosotros queremos conservar esta cuarentena preventiva, rigurosa, tememos a una situación de futuro. Acá ha habido una discrepancia, de la cual vos, Sebastián, me podés dar algún tipo de dato, porque de un modo u otro algún acceso tenés a lo que es la administración de Axel Kicillof, que justamente ha sido uno de los que, digamos, modificó la norma que había impuesto Alberto Fernández. Te diría, Roberto, que, conversando incluso con algunos intendentes del Gran Buenos Aires en las últimas horas, después de todo este episodio que vos estás relatando, hay un criterio que es el siguiente. Si vamos a habilitar a que la gente salga, que la gente también pueda trabajar, porque las consecuencias económicas de lo que ya está pasando en la vivencia en el Gran Buenos Aires ya empiezan a tener características devastadoras en muchos aspectos. Por eso yo en la semana incluso planteaba que había algo así como una cuarentena o un levantamiento de cuarentena de facto. ¿Por qué? Porque antes de toda esta determinación y del anuncio del presidente de la Nación, mucha gente ya salió a buscar su sustento, sobre todo, Roberto, los niveles de la mayor informalidad en la economía, que han salido a buscar la manera de encontrar el dinero que no les llega por otro camino. El Estado, en muchos aspectos, parece todavía muy lento en este sentido, y entonces se han empezado a observar, por ejemplo, oficios como el vendedor ambulante, los limpiavidrios en los semáforos. Todo eso empezó ya a observarse incluso antes de que el presidente lo anuncie. Por eso es muy importante, me parece, enmarcar esta situación en decir, bueno, a ver, si la gente va a salir, y las consecuencias que esto puede tener desde el punto de vista sanitario, que salgan, pero que salgan a trabajar. De lo contrario, no generemos una situación aún mucho peor de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y este me parece que es el criterio que está primando, sobre todo porque los intendentes y el gobernador están muy preocupados por la cuestión económica. Bueno, sin duda, y en este programa vamos a tener un informe sobre si el tema económico finalmente no produce más pérdida de vidas que el propio COVID-19. Pero lo reservamos para después, porque te quiero contar algunas de las cuestiones principales que vamos a tener en el programa, o por lo menos en esta presentación. Primero, un recuerdo sobre algo de Horacio Rodríguez Larreta y su decisión de clausurarle, digamos, la circulación, la salida a la puerta de la casa, más allá de que ahora está mitigado y distendido, a aquellos que tienen más de 70 años. Pero primero, la existencia todavía de una guerra que data de hace varios años y que se ha renovado totalmente. También quiero hablarte sobre cómo es la relación de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Porque sabemos que Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta ya constituyen casi un mismo tándem. Pero es lo mismo con Cristina. Cristina le responde o atiende tanto al ministro Guzmán como Fernández, o hay
una persona a la cual Cristina Fernández le reconoce otro tipo de autoridad y le pide consejos. Te voy a dar el nombre. A ver. Mientras... bueno. Me lo vas a dar después. Sí, de a poco. Bueno. Esto es como la cuarentena por grajea. Va por etapas, digamos, Exacto. Si me olvido, vos preguntame después. Por supuesto, claro. Otro de los temas que hay es la relación o el vínculo de Mauricio Macri. Primero con su primo, al cual siente que se ha acercado demasiado al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sobre esto vos también vas a opinar. Sí. También con su ladero principal, el hombre que lo acompañó durante toda la vida, que es Horacio Rodríguez Larreta. Tanto que Mauricio Macri firmó un documento algo crítico sobre esta suerte de acompañamiento que observa del sector del gobierno municipal con el presidente Fernández. Y después un detalle: ¿qué está haciendo Macri? Aparte de observar, de hacer Zoom con amigos, de hacer Zoom con determinados dirigentes políticos, ¿tiene alguna otra actividad particular? Sí, la tiene. Y también en ese plano voy a hacer, también te lo voy a contar. Empecemos con lo de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta tiene dos medios hermanos, en realidad tiene una media hermana de una chica que nació de la madre cuando estuvo casada con otra persona, y después su padre tuvo mellizos. ¿Pero a qué edad tuvo mellizos Horacio Rodríguez Larreta padre? Tuvo mellizos casi a los 70 años. Esto es, que Rodríguez Larreta, si su padre viviera, le había impuesto una cuarentena terrible y feroz a su padre y a la mujer de su padre con los mellizos. Esto es simplemente anecdótico, pero establece o muestra la situación, digamos, de complejidad que tiene todo este aspecto sanitario y inclusive la dependencia que ha habido con relación a este tema tan particular, en el cual algunas figuras reconocidas, puntuales, serias del mundo de la infectología sostienen que es necesario para alivianar la tercera pandemia, que es la pandemia mental en la cual han entrado los argentinos, con algún tipo de salida a la calle mínima, porque en el aire se presume que el coronavirus no contagia. Seguramente hay que mantener la distancia social, seguramente hay que tener una serie de precauciones, y frente a eso quizá haya temor por parte de las autoridades. Pero lo cierto es que acá hay la pandemia del coronavirus. Tenés otra pandemia, que es la pandemia de la salud mental, que en el mundo consagra o ocupa a casi entre el 18 y el 20% de la población mundial. Pero ahora esos trastornos de ansiedad, de angustia, de miedos, de fobias, ocupan el 90% de la población. Y la Argentina no es un país distinto a este. Y por último, nos queda la otra pandemia, la pandemia económica. Un informe que seguramente el director nos va a poner alguna placa para que la veamos, en el cual se registra un progresivo, lento y fatal proceso que conduce a la muerte, inclusive más que lo que puede producir el coronavirus. Tanto que si uno se tira 100 años atrás, recordará el caso de la gripe española, o si no lo recuerda, lo habrá leído,
un episodio absolutamente brutal que superó la marca de los 40 millones de víctimas, de muertos. Pero la gran parte de esos muertos fueron más por el hambre que por el virus. Esto es lo que señala este informe, preparado por un ingeniero huergo, del cual vamos a después posiblemente a ver algunas otras observaciones. Si te parece, Roberto, comencemos a repasarlo al informe, a las placas, y las vamos, por supuesto, analizando, las vas analizando y las vamos comentando. Vamos a ver la primera de ellas. Te dejo esa tarea a vos. Esa tarea a vos. El título es Vida versus Vida, el dilema actual, de esto que vos estabas refiriéndote, la discusión en la Argentina y en el mundo sobre la pandemia y sus consecuencias económicas, sobre todo en cuanto a lo que viene para mucha gente. Cada día que se extiende la cuarentena actual en la Argentina, fíjate este dato, Roberto, implicaría la muerte de 343 personas en un futuro próximo. Esto es lo que marca el informe. Cada día que se extiende la cuarentena actual en nuestro país está dando justamente este número. ¿Puede estimarse cuántas muertes estarían directamente asociadas a la cuarentena económica? Es una de las preguntas. Bueno, y justamente los efectos de un deterioro en la economía no se van a manifestar inmediatamente. Para eso habrá que transcurrir un tiempo. Y hay también en esto, Roberto, una vinculación directa y una comparación directa con lo que pasó en la Argentina del 2001-2002, que la vamos a ver más adelante en el informe. Claro, con relación a otro tipo de muerte que ocasionó justamente la carestía, la dificultad de la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos y la pérdida de poder adquisitivo. Nos detenemos un ratito acá y volvemos a los interrogantes que habíamos puesto al principio del programa. Dale, si querés, avanzamos con las placas, con el informe, y ya entonces respondemos esas preguntas que planteaste como interrogante. Así vamos avanzando con las placas y este informe que estábamos planteando sobre los efectos de la pandemia. Por ejemplo, todos los años en nuestro planeta nacen 94 millones de personas y mueren 56 millones de personas. Es un dato objetivo del informe que también permite visualizar cuál es la realidad de los nacimientos y de las muertes en el mundo. Otro dato que también nos lleva a la Argentina. En nuestro país nacen 728.000 bebés al año y mueren 342.000 personas. Datos que, por supuesto, en sus números están muy alejados a las proyecciones que se hacen por las posibles muertes como consecuencia de la pandemia. Las muertes anuales en la Argentina, y este dato también es muy interesante, ¿cuáles son las consecuencias, las causas de la muerte en realidad? Los efectos cardiovasculares son los que se llevan prácticamente la mayoría de los decesos en la Argentina, casi 97.000. El cáncer, más de 65.000. Las enfermedades respiratorias, y aquí podríamos, si se quiere, ubicar la pandemia, 64.000, es decir, las enfermedades respiratorias, Roberto, son la tercera causa actual de las muertes en la Argentina. Cáncer y cuestiones cardiovasculares son los primeros o las primeras causas de fallecimiento en nuestro país que muy probablemente vayan a verlas o vayan a verse aumentado como consecuencia de los efectos que está generando la pandemia en materia económica. Bueno, justamente por eso yo creo que en alguna medida el presidente Fernández decidió también tratar de flexibilizar un poco la rigidez de la cuarentena. No solo para que la gente tenga otro tipo, digamos, salga un poco del encierro, sino fundamentalmente para tratar de habilitar algún tipo de actividad económica, porque si no la situación de la Argentina va a entrar en un cono de sombra bastante inquietante. Bueno, vamos a seguir repasando estos datos porque ahora sí nos vamos a ir metiendo justamente en los efectos directos que va a tener en la economía proyectada de la Argentina en el 2020, que van a ser muy severas. Fíjense ustedes, crisis económicas y el impacto que producen estas crisis en las muertes. Allí vemos algunos de los datos. Argentina tiene sobrados datos del impacto de nuestras crisis en los indicadores claves. Allí observamos que la crisis, por ejemplo, del 2001 en la Argentina implicó 2.739 muertes
adicionales, muertes adicionales, con lo cual también allí a las muertes habituales por las causas que ya todos conocemos se le han agregado muertes infantiles adicionales en 2.739. Otro dato que ha aumentado como consecuencia de las crisis en nuestro país, los homicidios en la Argentina. Hablamos de la crisis del 2001, donde en la Argentina eso implicó 2.475 homicidios adicionales a los que ya se venían dando en tiempos, si se quiere, entre comillas, más normales. Otro de los datos que tiene que ver con esto que vos planteabas, Roberto, de las 3 pandemias, todo el mundo, en todo el mundo, la serie de datos de 50 años en los Estados Unidos prueban la correlación entre el desempleo y la mortalidad. Por ejemplo, el desempleo está comprobado que aumenta la mortalidad. En países subdesarrollados, ese efecto todavía se amplifica aún más, y ahí podríamos ubicar claramente a la República Argentina. Este cuadro marca los Estados Unidos, donde hay una relación directa entre desempleo y mortalidad, Roberto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a los capítulos que nos habían quedado pendientes con relación, por ejemplo, a la relación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández? ¿A vos te parece que mantienen una suerte de relación idílica? Por alguna información que tengo, me parece que hay más críticas de las que se conocen públicamente. De Cristina a Alberto. Bueno, una pregunta. ¿Ella atiende solo a lo que dice el ministro Guzmán o ella tiene algún otro tipo de asesor? Creo que tiene algún otro tipo de asesor. ¿Nombre? Te lo dejo a vos el nombre. Ah, bueno. Eso es más fácil, ¿no? Sí. ¿Te acordás de un señor que le llevaba los números a Néstor Kirchner? Sí. Un hombre de Córdoba, ex de la Fundación Mediterránea, de Domingo Cavallo, que estuvo siempre pegado al lado de Kirchner y luego de Cristina. Sí. Yo diría que hoy es una autoridad de consulta por parte de ella. Se llama Pessoa. No es nuevo para nosotros, pero hay que tomarlo en cuenta como alguien, como una autoridad y bastante respetable para asesorarla. No solamente ya influye o puede pesar el gobernador Kicillof. Es el hombre que, Roberto, en los tiempos de Néstor Kirchner presidente, Kirchner no avanzaba en ningún gasto sin consultarlo al propio Pessoa. Incluso tenía más importancia, si se quiere, en ese momento que el propio Roberto Labaña cuando era el ministro de Economía. Claro, y era el que lo ayudaba a llenar el cuadernito ese en el cual Néstor llevaba los números. Exacto. ¿Pasamos a Mauricio? Vamos. Bueno, Mauricio obviamente no está conforme con su primo, el intendente de Vicente López. Lo imagina demasiado cercano a la administración Kicillof y a la administración de Fernández. Me parece que tampoco está tan cercano ya a Horacio Rodríguez Larreta, a quien lo ve con un perfil, digamos, demasiado autónomo, y además más de uno imagina que esta especie de feeling que existe entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta puede tener algún tipo de combinación electoral hacia el año próximo. Este es un dato para tomarlo en cuenta. Y por último, lo que yo te había dicho, ¿qué hace también en sus ratos libres Mauricio Macri? Pues parece que ha tomado la misma disposición que en algún momento tuvo la doctora Cristina de Kirchner, cuando relató su libro Sinceramente, y creo que Macri está en un proceso semejante, y posiblemente quizá hasta con una editorial del mismo e importante corte que el que publicó el libro de Cristina de Kirchner. Y a propósito de Cristina, hay un dato que, digamos, esta sorda e incompleta siempre guerra que hay entre el Grupo Clarín y Cristina, o entre Cristina y el Grupo Clarín,
nos ha dejado perder de vista una resolución de la Corte Suprema de esta semana, por la cual se dio como derrotada a Cristina porque no consiguió una declaración de certeza sobre el tema de si podía o no realizar las sesiones virtuales. Las sesiones virtuales. La declaración de certeza es, como no había una sesión virtual, no opinó la Corte sobre esa, pero sí autorizó, y no solo autorizó, sino que resolvió que se debe hacer. Por lo tanto, al margen, digamos, de esa suerte de casi de exabrupto de la abogada de Cristina, la doctora Graciana Peñafort, que mezcló algunos términos, digamos, no del todo convenientes y mucho menos en esta época. Lo cierto es que Cristina ha logrado lo que quería, que era la realización de estos encuentros virtuales en el Senado. ¿Qué más nos queda? Los invitados, Roberto. Los invitados. Bueno, nuestro primer invitado es alguien que nos va a ayudar a pensar, que hemos tenido siempre y hemos convocado siempre para que, bueno, nos elaborara la cabeza de un modo distinto y mucho más en un momento crítico como este, que es Jorge Giacobbe. Los otros dos invitados son reportajes breves, pero muy focalizados, con dos de los economistas modernos más interesantes que hay en el país. Me estoy refiriendo a Claudio Suchovicki y a Espotorno. ¿Por qué me refiero a ellos? ¿Y por qué los convoqué a ellos? Los convoqué por una sencilla razón. Porque tenemos el tema del default. La Argentina parece que no le prestara atención al tema de la eventualidad del default. Y hoy hay una situación absolutamente crítica entre el gobierno, entre el ministro Guzmán, en su conflicto casi personal de maltrato y hasta te diría de mala educación con las otras partes que son los acreedores, quienes a su vez también deben practicar la mala educación y el maltrato con el ministro. Y estamos al borde de un episodio que los argentinos no tenemos en claro cuál es su definición, porque en el caso de que haya default, iríamos a un proceso parecido al de ese informe que hicimos con el COVID. Y antes de pasar a la primera entrevista, de pasar a las otras entrevistas, te debo una pregunta a vos en particular, que conocés el mundo y el submundo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ciertos fondos que llegaron a la gobernación, a la discrecionalidad del gobernador Kicillof, fueron repartidos nada más que entre algunos de los distritos o municipalidades demasiado afines al kirchnerismo? Y en ese caso quedaron afuera también algunas administraciones que tienen dificultades económicas gigantescas, igual que las otras, pero que fueron postergados. ¿Me lo podés explicar? Hay una situación muy complicada en ese aspecto porque la semana pasada Kicillof se reunió con los intendentes, tanto del Frente de Todos como de Cambiemos, con una delegación que representó a cada uno de ellos, y efectivamente lo que les dijo es que había cerca de 4.000 millones de pesos a repartir para las municipalidades, de los cuales solamente 1.000 millones fueron repartidos a través del índice de coparticipación, lo cual, digamos, cada municipio tiene un porcentaje determinado y eso debiera ser en función de una transferencia automática. El problema está, Roberto, en los otros 3.000 millones. Al parecer, hay 1.000 de esos 3.000 millones que tenían que ver o estaban vinculados con deudas de la provincia a los municipios, y ahí está el punto que vos me preguntabas. En algunos casos, las preferencias políticas hacen que determinados fondos lleguen primero a un lugar y no lleguen a otro. Y algunos intendentes, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, enrolados en Cambiemos,
habían puesto el grito en el cielo. Y el otro gran problema tiene que ver con los restantes 2.000 millones. ¿Por qué? Porque el gobernador les dijo, están disponibles, pero habrá que devolverlos en el futuro. Y las municipalidades están muy acotados en su presupuesto, la situación es muy compleja, con lo cual ahí hay que seguir muy de cerca esta tensión creciente que se ha empezado a observar la semana pasada. Si te parece, Roberto, arrancamos con la primera entrevista, agradeciendo por supuesto también a Bodegas Los Haroldos, que nos acompaña permanentemente y que en esta ocasión no le podemos entregar los vinos a nuestros invitados por este momento de pandemia, pero que efectivamente sí compartimos, por supuesto, con nuestros televidentes. ¿Te parece, Roberto? Bodegas Los Haroldos y la primera entrevista. Bueno, muy bien, Roberto, vamos a comenzar entonces a desarrollar el programa y los entrevistados que habías anunciado. Así, si te parece, presentás al primero de ellos. ¿Cómo no? ¿Lo tenemos a Jorge ahí? Jorge Giacobbe. Sí. Sí, estoy aquí. Sí, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge, tanto tiempo? Muy bajito, Roberto, como muy lejano. No, pero puedo gritar, ¿eh? Hola. Sí, ¿ahora me escuchás mejor? Te escucho muy lejano, Roberto. Es que estamos lejos, creo, ¿no? Sí. Muy buena esa. Pero bueno, hablaré a los gritos, aunque no sea una falta de respeto. Jorge, quería empezar esto con un panorama más global. Estamos todos como imbuidos y lógicamente instalados y metidos en la pandemia del coronavirus. Ya se nos está colando la pandemia económica, y después tenemos la otra tercera pandemia, que es la pandemia de la salud mental, que en realidad ha afectado a infinidad de argentinos y que también tiene un costo gravoso y quizá difícil de mensurar, al revés de lo que puede pasar con las víctimas fatales en el tema del coronavirus, al revés de lo que puede pasar en el perjuicio económico con la pandemia económica, y esta otra que tiene verdaderamente, que constituye o forma un combo verdaderamente terrible para la Argentina en este último mes y medio. ¿Cuál es muy larga tu argumentación? ¿Cuál sería la pregunta, Roberto? Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que se ha combinado estas tres pandemias juntas y qué tipo de impacto vos ves dentro de la sociedad argentina que tienen estos tres acontecimientos terribles? Bueno, esta es una combinación obviamente fatal. Argentina estaba muy complicada antes del coronavirus. Era difícil pronosticar una Argentina tranquila aún sin coronavirus. Esto, por supuesto, agrava terriblemente las cosas, empeora todos los cuadros. Estamos en un escenario muy difícil, muy incierto. Yo te diría que nadie sabe dónde está parado, ninguno de nosotros ni el presidente. Situación que se nota claramente en su discurso. Vos lo decís por el discurso. Estamos en una situación, diría yo, peligrosísima, que difícilmente salga bien, porque la cuesta que hay que remontar es enorme en términos sanitarios, y después es mucho más grave en términos económicos. Los indicadores económicos que tenemos a disposición ya están reflejando situaciones 50%, por ejemplo, los municipios argentinos de la provincia de Buenos Aires han recaudado este mes, en abril, menos del 50% que sus recaudaciones históricas. Y van a recaudar en mayo la cuarta parte de lo que recaudaban históricamente. Es decir, la gente, en protección al tiempo que dure esto, que no sabe cuánto es, y a su propia seguridad, ha decidido no pagar. Y además genera algún tipo
de acostumbramiento a ese hecho. Perdón, Roberto, no te escuché bien. Que ese hecho, además, provoca algún tipo de acostumbramiento a posteriori. Es lo que te iba a decir. El problema no es tanto, que es gravísimo, porque los intendentes están desesperados, no es tanto la falta de pago, sino cómo traes a la gente de vuelta a pagar. Exacto. Están circulando una docena de videos que llaman a la rebelión fiscal. Yo le estoy prestando mucha atención a si eso encarna o no encarna, pero veo una situación muy difícil para la dirigencia argentina. Una dirigencia, estamos comandados por una dirigencia que no lograba acertar en situación de normalidad. Es difícil creer que tenga la lucidez para acertar en una situación de semejante anormalidad. Aunque precisamente ese es el motivo por el cual hay que colaborar. Sería terrible que nos quedáramos sin dirigencia, porque además no hay reemplazo. Sería terrible que el presidente perdiera la imagen positiva que hoy ostenta, que circula en los 60 puntos. No me imagino una crisis como esta y la que vienen de la mano de una persona no confiable para la población. Los peligros son terribles no solo para los ciudadanos, sino que son terribles para la clase dirigente, que está muy asustada, muy asustada. Ahora, singularmente, Jorge, este proceso, digamos, de decaimiento económico genera mayor simpatía o colaboración o admiración a las autoridades. Esto es, hay como un contrasentido entre aquellos, entre aquellos que no pueden pagar o no quieren pagar de pronto los impuestos y simultáneamente consideran que su presidente es lo mejor que les puede haber ocurrido en una situación como esta. Sí, obviamente estamos en manos de un tipo que quiere animarse a enfrentarlo esto. No creo que haya muchos que quieran sentarse donde está sentado él, y dudo que él desee estar sentado donde está sentado. Ahora, es el conductor. La gente se va a aferrar a él hasta que le empiece a doler. A ver, como lo explicamos siempre, estamos frente al umbral del dolor. La gente va a aguantar hasta donde el dolor sea insoportable, Roberto. Sí. Es como cuando vas al dentista, digamos. Aguantás el tratamiento hasta que le decís, sacame la máquina que no aguanto. Acá va a pasar lo mismo. Yo estoy notando que están sintiendo, que se están dando cuenta de que hay signos claros de dolor, por eso están liberando parte de la circulación. Ahora, los veo muy frágiles, ¿no? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que tenemos que apoyarlo al presidente, entre otras cosas porque no creo que haya otro que se quiera sentar ahí. Habría que estar loco para estar sentado ahí. En ese plano convengamos que ha constituido una suerte de tándem o de trípode con Rodríguez Larreta y con la vicepresidenta en alguna medida, a menos que vos veas algún tipo de diferencia o de discrepancia en esto. No, están juntos. A ver, han tenido la lucidez de juntarse porque si se dan cuenta de que si esto sale mal, se van todos juntos también. Claro. Ahora, en el camino y en la construcción hay errores, algunos voluntarios, otros no, algunos obligados, otros no. Hoy se discute seriamente la liberación de los presos de Villa Devoto y de las otras cárceles. Justamente te iba a preguntar sobre eso. Yo sugeriría tener mucho cuidado con no erosionar la imagen del presidente, la imagen positiva del presidente, con, si vos querés, quimeras menores, ¿no? Pero bueno, hay gente, este gobierno no es un equipo homogéneo, hay mucha gente que opina
desde lugares ideológicos distintos a los del presidente. Lo veo extorsionado, lo veo apretado por gente de su propio equipo. Me parece que la situación no es sencilla, es difícil pronosticar un buen resultado, Roberto. Bueno, suele ocurrir con todos los presidentes, pero en este caso la emergencia hace que la situación sea más gravosa, obviamente. Bueno, pero acá estamos hablando, por ejemplo, de liberar a los presos, ¿no? El impacto Exacto. en la opinión pública va a ser terrible. Bueno, no solo eso, le han dado los celulares, con lo cual, Bueno. digamos, se han establecido nuevas reglas o métodos para la delincuencia. Hay que ver si la opinión pública tomó esto como una posición de fortaleza del presidente o como una posición de debilidad extrema del presidente. Lo peor que le podría pasar es presentarse ante la sociedad como un débil. Sin duda. Y dentro de ese esquema de figuras y de esas encuestas que vos hacés como pregunta final, ¿vos estás viendo también alguna otra figura, alguna otra persona que en alguna medida simbolice, digamos, una transformación, una expectativa, algo que no sea una tentación autoritaria, pero que seguramente es una tentación producto de la crisis que vive la Argentina? Roberto, a ver, te voy a contestar genéricamente. Lo peor que podríamos tener en una guerra o en una crisis profunda es estar conducidos por una buena persona. Eso me tranquiliza. Eso me tranquiliza. En una crisis tan profunda como esta, que estemos conducidos por una persona capaz de hacer lo que haya que hacer, sea lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Estamos en un bote probablemente donde sobran 5 o 6 tripulantes y hay que decidir todos los días quién come, quién abre, quién quiebra, quién no come, es decir, a quién bajamos del bote para que el bote no se hunda. Esa persona que toma esas decisiones no es cualquiera, no puede ser cualquiera, y debe tener la capacidad siniestra de poder decidir con tranquilidad quién se queda en el bote y quién no. Esto es lo que le pasa al presidente todos los días. De modo que hay que ver si humanamente aguanta, si el cuerpo le aguanta, si la tensión le aguanta. Y si el Me traje le queda parece bien. también inconveniente que en una situación de crisis se colegie la crisis. En ninguna situación de guerra el mando está compartido. Independientemente de que escucho a gente muy razonable, incluso que respeto enormemente, como Sapsay, pidiendo la reapertura del Congreso. no sé si habría que manejar esto con 500 personas opinando, Está bien. que son además las mismas personas que no podían con la Argentina cuando la Argentina era normal. Entonces, Bueno, llamar a opinar a las personas que no pudieron con la Argentina en situación de Argentina normal, a solucionar la Argentina en situación de extremadamente anormal, no sé si es un buen camino. No digo que lo sea ni que no lo sea, digo que no lo sé. No estoy tan seguro de que si opinaran 500 personas tomaríamos medidas mejores. De modo que la situación es muy compleja, porque incluso todos nosotros, al igual que el presidente, no tenemos ninguna experiencia en este nivel de profundidad de crisis y estamos opinando un poco a ciegas. Mucho más los ciudadanos, los periodistas, los consultores, que ni siquiera tenemos los datos que están en la Casa de Gobierno. Vos sabés que en una guerra lo que muere es la verdad, Roberto. sin duda. Jorge, la verdad, La Casa de Gobierno debe estar tratando de contarnos esta historia de la manera más edulcorada que puede. Ahora, ¿es Jorge. esta la situación la que conocemos? ¿O es otra? bueno, yo Por eso creo digo, esto Malvinas, un entusiasmo inicial enorme por una causa que al pueblo argentino le pareció justa, como le parece justa la causa de conservar la vida. Ahora, cuando la gente se empezó a enterar de cómo era y cuál iba a ser el resultado,
la situación de dirigencia que comandó esa guerra fue la que fue. Sí, y el éxito fue efímero. Consciente de que ese es el riesgo. Jorge, la verdad me alegro mucho. Analizamos la situación argentina de que tampoco hay reemplazo. Jorge, te agradezco la participación. Roberto, agradecemos a Jorge Giacobbe y ya escuchó tu saludo final, así que con él culminamos la entrevista con muchos títulos, por cierto, pero si te parece avanzamos en los invitados ya más puntuales en el rubro de la economía. ¿Te parece arranquemos con Fausto Espotorno? Vamos con Fausto, que es muy interesante lo que hablamos con relación al tema del default y de lo que los argentinos no sabemos del default y lo de cómo Alberto Fernández está planteando la oferta para que a él no le corresponda pagar nada. Lo escuchamos. Para nosotros es toda una sorpresa que estés en un programa económico, porque estás en tantos programas que ya suponíamos que estabas para una telenovela. ¿Qué es lo que pasó que sos hoy el economista más convocado de la Argentina? Mirá, no sé qué pasó. Lo que sí creo que hicimos fue de movida intentar ayudar a dar una solución con algún programita de cómo se podría ayudar a las empresas a pagar los sueldos. Cuando estábamos en marzo, ¿no? La preocupación que veíamos es que a fin de marzo era muy, muy difícil que se pudieran pagar todos los sueldos y ya en ese momento presentamos inicialmente una idea de qué se podría hacer para ayudar a las empresas a pagar los sueldos. Y creo que a partir de ahí, eso sumado a las mediciones que hacemos continuamente en materia de actividad económica, hicieron que tuviera un poquito más de presencia, ¿no?, en los medios. Bueno, no, estás hecho un star de la televisión, pero escúchame, mi inquietud está referida a los próximos 40 días de la Argentina, a la negociación esta que tiene la Argentina con los bonistas extranjeros o con los bonistas que tienen dinero o títulos según la ley de Nueva York. Dicen que Guzmán es bravísimo. Comparado Guzmán a Cavallo, ¿es más bravo Cavallo que Guzmán? ¿Lo fue? ¿O ahora es Guzmán mucho más bravo que Cavallo? Mira, no sé quién es más bravo. Sé que Cavallo tenía una capacidad negociadora enorme y voy a contar para que se entienda cómo pienso yo y por qué pienso que Guzmán se lo interpreta como bravísimo, aunque no sé si es un gran negociador, digamos. Vos podés negociar las cosas de dos maneras, en realidad de muchas maneras, pero pongámosle en dos extremos. Una es sentarte en una mesa y negociar como hacía Cavallo. Lo que pasa es que Cavallo te tenía 24 horas sentado alrededor de la mesa, he conocido historias de esas características. O la otra es la de Guzmán, que es muy parecida a la de Kicillof, que es lo que los americanos llaman el chicken game. Esto es, pongo una postura unilateral y vamos a ver al choque, a ver quién arruga primero, ¿no? Y me parece que esa es la postura hoy de Guzmán, pero son diferentes estilos claramente, y me parece que lo que no hizo Guzmán fue sentarse a negociar, que era la idea original de todo el mundo, sentás a negociar, más o menos cerrás algo con los acreedores y cuando cerrás presentás la oferta, ya cerrada, realmente, o con una gran parte de los acreedores. En este caso, Guzmán habló, conversó, pero muy poco, y presentó una oferta unilateral sin que esté del todo cerrada y negociada en una mesa redonda, ¿no? Tampoco parece una propuesta demasiado exagerada, excesiva. Algunos la consideran amarreta para los bonistas, pero parecería que hubiera una diferencia de centavos, para decirlo de algún modo, entre unos papelitos y otros. Exactamente. No hay una gran diferencia. La propuesta no es terriblemente mala, ¿tá? Cuando uno dice, estas dos posiciones no están alejadísimas. Hay dos temas importantes para cerrar, digamos, entre las diferencias. Una es lo que los economistas llamamos exit yield, voy a explicar cuál es el concepto, que básicamente cuál es la tasa de interés o el rendimiento de Argentina una vez que arregla el default. ¿Tá? Una vez que, si Argentina no estuviera en default, ¿cuál es la tasa de interés o cuál sería el precio de esos bonos en el mercado, de estos bonos nuevos que está ofreciendo? Sí. Bueno, ahí hay dos problemas. Uno, si vos pensás que a Argentina le va a ir bien después del default,
o si pensás que le va a ir mal. Claramente el precio del bono va a ser mucho peor si Argentina, o si pensás que le va a ir mal a la Argentina, que si pensás que le va a ir bien a la Argentina. Entonces, ahí falta un punto importantísimo para el gobierno, que es venderles el futuro de la Argentina a los bonistas. Si vos no le vendés el futuro de la Argentina a los bonistas pueden pensar cualquier cosa, ¿no? Y cuando hablamos de venderle un futuro es ¿cuál es tu programa económico para los próximos 3 años? Claro, darte un plan. Pero él dijo que tenía un plan. Lo que pasa es que no lo muestra. Bueno, pero si no lo mostrás, ¿cómo sé yo como bonista cuánto va a valer ese bono una vez que arreglemos la deuda? Si tu plan es malísimo, bueno, ese bono no vale nada. Si tu plan es buenísimo, ese bono vale un montón. Claro. Esa información es muy relevante a la hora de calcular esta exit yield, esta tasa de interés que Argentina tendría una vez que saliera el default. Y eso no lo está brindando. Entonces ahí ya te diría, mira, hicimos un cálculo basado en varios escenarios. Si la exit yield de Argentina fuera baja, del orden del 7%, la quita de la deuda es del 50%, que es más o menos lo que el bonista podría aceptar. Si la exit yield es mala, bueno, la quita va a ser 60, 65, parecida del 2001-2002. O sea, fíjate la diferencia que hace entre la idea de pensar que Argentina va a hacer las cosas más o menos bien que pensar que Argentina va a hacer las cosas más o menos mal. Perdóname, vos me estás hablando de cuestiones técnicas y económicas. Y una de las características de la oferta que ha hecho Guzmán es que es una oferta para Alberto Fernández. Bueno, que es la oferta de que mientras esté yo al mando de la Argentina por los próximos 3 años y pico, no voy a pagar nada. Y me voy a manejar, digamos, con esos recursos que iban a ir para la deuda. Me parece que esta oferta tiene, sin duda, características técnicas y económicas, pero fundamentalmente políticas. Bueno, es muy posible, porque esto de no pagar nada por 3 años y no ofrecer un endulzante, vos pensás que el endulzante cambia mucho el valor de la deuda que estás ofreciendo con muy poca plata. O sea, si vos ofreces, vamos por un ejemplo, 2.000 millones de dólares, que a Argentina le van a sobrar este año, por lo menos en el mercado oficial, vos mejorás la oferta en 5 o 6%. Claro. Bastante. Entonces, ¿y por qué digo que le van a sobrar? Bueno, porque Argentina este año va a tener un superávit comercial de 15.000 millones de dólares. Si no puedes sacar plata a la Argentina porque es cepo y no pagas deuda, te sobran. Te sobran no todos los 15.000 millones de dólares, sobrarán 10.000, porque hay 5.000 que se van por los 200 dólares que permitís sacar por mes. O sea que tiene espacio el gobierno para pagar 2.000 millones de dólares a los acreedores y mejorar y asegurarse de cerrar la oferta, ¿no? Ahora, así que yo creo que el espacio hay, pero estoy de acuerdo con eso que decís vos, que hay un tema político ahí, si no ofreciste un endulzante, ¿no? O por lo menos era la parte para negociarlo. Ahora, aparte del endulzante, y volviendo a lo político, si es a favor de la estabilidad de Alberto Fernández para completar su mandato y eventualmente renovarlo, ¿cuál es la razón por la cual lo acompañan, por lo menos en la superficie, los gobernadores, los intendentes, la propia Cristina de Kirchner? Porque el que está sacando, digamos, si todo sale bien, algún tipo de beneficio personal es exclusivamente la figura del presidente. Sí, yo tengo una pregunta más con la respuesta ahí. Yo tengo la idea de que hay una idea equivocada de Alberto Fernández de pensar que los recursos que él usa para pagar la deuda los puede usar para otra cosa. En realidad no tenés recursos para pagar la deuda y tampoco lo vas a tener para pagar otra cosa. Los recursos para pagar la deuda deberían salir de nueva deuda, ¿tá? Y eso no parece que va a pasar. Así que yo creo que ese beneficio que espera tener por no pagar la deuda, no sé si lo va a ver. Yo creo que los gobernadores por ahora deberían estar veremos. Si le sale bien Alberto Fernández, entonces nosotros podremos renegociar nuestra propia deuda de la misma manera y entonces tener cierta aceptación. O incluso con una pequeña mejora salimos del problema de la deuda también, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Fausto. Mandale saludos a Orlando. Le mando. Después de tomar tu dirección para mandarte los vinos característicos de este programa, de los Haroldos. Y te voy a seguir en todas las otras telenovelas que vayas apareciendo en la semana por la tele. Muchas gracias, un abrazo y muy gentil, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.
Roberto, tenemos por delante el siempre muy didáctico Roberto Suchovisky, Claudio Suchovisky, para conversar entonces con nosotros. Sí, Claudio Suchovisky. ¿Te parece que pongamos la nota en el aire? Yo creo que no perdamos más tiempo. Avanza. Vamos. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Claudio, viste que todo el mundo, como corresponde hoy a todo el problema de la pandemia, vivimos el día a día, pero nosotros tenemos como 30 o 40 días más todavía de vida con relación a un tema importante para la economía argentina, que es la declaración o no del default, más allá de que haya un default virtual o no. La sociedad, la gente, no tiene absolutamente en claro lo que significa la diferencia de estar en default o no estar en default. En la eventualidad de un default, ¿qué tipo de situación nueva se puede producir? Vamos directamente al grano. El default es el no pago de la deuda. Si vos no pagas la deuda, es una eventualidad. Depende del trato posterior en el que vos quieras arreglar, va a hablar de la credibilidad futura que vos tengas. Dicho esto, Argentina, como casi todos los países del mundo, se van a ver muy afectados por esta pandemia. Pero está la capacidad instalada intacta. Se puede volver a producir, pero para volver a producir necesitas el aceite de una máquina. Eso es dinero. Necesitas dinero. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Dinero es crédito. Tener el crédito para sacarlo. Si vos estás en default, nadie te va a prestar. Y si nadie te va a prestar, vas a tener que arreglarte con lo nuestro. Y lo nuestro es chiquito. No tenemos plata, no nos sobra plata. Seguimos teniendo déficit fiscal. Por eso recuperar el crédito es tan relevante como el propio dinero. ¿Por qué? Suponete que nos condonen la deuda. ¿Sabes qué? Se hartaron de negociar con nosotros. Siempre hacemos lo mismo. Todos los problemas, todos los países tienen problemas y ustedes siempre defaultean. El último anterior habíamos sido nosotros. Bueno, ¿sabes qué? Te regalo todo, no te voy a cobrar más nada. ¿Vos crees que resolvés algún problema si te condonan la deuda? Es que no vas a tener recursos para pagarlo. Si por más que condonen la deuda y logres una quita fenomenal, al otro día vos gastás más de lo que ingresa. Con lo cual, o aumentás la presión impositiva, o bajás el gasto, o el mercado te corrige licuando el gasto vía devaluación. Con lo cual lo pagan los que menos tienen, obviamente. O lo pagás con inflación, que es el peor de todos los impuestos. Por eso digo, el default no es solo del Estado. Muchas empresas privadas no pueden girarle la matriz a su subsidiaria en Argentina si están en default. Porque en toda la etapa de juicios, ¿se acuerdan? Argentina lo vivió con la fragata Libertad, que no podía girar, sí, que claro, embargaban las cuentas del central. Entonces, es muy complicado. La verdad que yo ahí no soy tan negativo. Yo creo que se abrió una ventana de negociación. Y creo que a ambos extremos le conviene no llegar a lo peor. A la Argentina no le conviene llegar al default. Y al bonista le conviene mantener en el futuro la expectativa de recuperación. Hay una sensación también bastante extraña. Si verdaderamente Guzmán y el gobierno de Fernández hubieran querido ir al default y está en su cabeza la posibilidad del default, ¿cuál es la razón por la cual ya han pagado 4.500 millones de dólares? Muy buena observación. Por eso creo que hay voluntad del gobierno por negocio. Hay voluntad, dejó ventanas abiertas. La propuesta no fue sangrienta. Faltan muchas cosas que yo no sé todavía, creo que nadie sabe. Si el canje va a ser parcial, si yo puedo entrar y después mejoran la oferta, esa famosa cláusula Rufo, después me van a dejar entrar o conocerme esa mejora. Dejó ventanas abiertas para dirigir. Yo por eso te digo, me parece que tengo ese grado quizás iluso, quizás me equivoco siempre por lo mismo y ya me equivoqué varias veces por mis ganas de que las cosas salgan bien y de optimismo, de decir, bueno, hay una ventana abierta para negociar. Todos nos juzgan por nuestro pasado. Nuestro pasado nos condena. En el 2001 lo hicimos. Y escuchá, al club le pagaste el 100% con punitorios. Exacto. Entonces, el que hizo juicio a los holdouts le pagaste el 100% con el bono que no se cumplió y que otra vez entra. Pero el antecedente del exterior es, y mira, te hago juicio. Entonces, yo creo que la buena voluntad
hacia la credibilidad. El buen diálogo hacia la credibilidad. Y la credibilidad es el crédito, es que te da futuro. Esta semana, Perú, Paraguay, tomaron plata, promedio, Perú al 2,75 anual y Paraguay al 4 anual. Pedían 1.000 millones Paraguay, le ofrecieron 6.000. Perú pedía 3.000 millones, le ofrecieron 9.000. ¿Vos te crees que están mejor que nosotros en términos de recursos? A ellos no le pegó la pandemia, no tienen problemas de infraestructura, no tienen problemas de desigualdad. Lo que pasa es que le creen. Eso es lo que nosotros no podemos perder. Bueno, como yo te creo a vos y por eso te invité al programa. Gracias, Claudio, y nos vemos otro día. Gracias, Roberto, por dejarme entrar. Abrazo. Bien, Roberto, vamos cerrando el programa. Cerrá vos, que para eso estás. Bajá la cortina, ponle la llave, saludamos hasta el domingo próximo y nos vemos a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, el próximo domingo a la hora 21 aquí, La Mirada de Roberto García por Canal 26. Muchas gracias, buenas noches para todos. Chao.